la que parte de esa reflexión es la que nos lleva a nosotros a, pues a buscar también como diferentes aproximaciones empresariales que nos permitan encontrar pistas, encontrar rutas para develar y desmitificar un poco o contribuir de manera positiva a esa visión del capitalismo y el impacto positivo que puede generar el sector privado y los empresarios en las comunidades y con todos los actores de interés. Es decir, antes probablemente muchas de las afectaciones se dejaban como en vista por allá del sector público. Por ejemplo, no, son los gobiernos los que tienen que ocuparse de los temas de pobreza, son los gobiernos los que tienen que ocuparse de los temas de salud pública. Pero la realidad, y como vamos a conversar ahora un poquito, la realidad es que como organizaciones del sector privado y como negocios y empresas tenemos mucho que aportar para mejorar y digamos que afectar positivamente la vida de las personas con quienes interactuamos y con quienes pues hacen parte de esa cadena. Entonces, parte de la idea que vamos a compartir hoy no es cuestionar si el capitalismo es valioso o no, pues sin duda es la fuerza de mayor generadora de valor de manera histórica, pero también tenemos que reconocer que estamos ante un momento en donde es imperativo tener una mirada de generación de valor para todos. Y por eso yo creo que es tan importante hablar de capitalismo consciente y hablar de nuevas perspectivas y nuevas maneras también de intervenir desde el empresariado. Gracias, María Luisa. Entonces, sí, entiendo bien, esto pues obviamente ya la transición no es solamente un impacto hacia las empresas públicas, sino ahora a las empresas privadas. ¿Cómo sería la evolución de ese impacto? Cuéntanos. Bueno, el tema es que hoy las organizaciones, pues nosotros tenemos como empresas una serie de actores de interés con quienes nos relacionamos, ¿cierto? Y ha habido tendencias a lo largo, pues en los últimos años, sobre todo, que la manera como practicamos el capitalismo nos lleva a tener una perspectiva de afectación a algunos de esos grupos de interés. ¿Por qué? Porque los esquemas o los esquemas anteriores o los paradigmas en los que eran basados también, pues como el desarrollo empresarial, era un modelo que llevaba a tener un valor para los accionistas, ¿cierto? Hablamos de una economía para lo que llaman el shareholder economy, que era la economía para generar valor para los accionistas. Hoy en día, no solamente pues, las propuestas de capitalismo consciente, sino también las diferentes premisas desde el Foro Económico Mundial, desde el Business Roundtable y muchos otros centros de pensamiento, centros de incidencia, han planteado y han reconocido que las organizaciones y las empresas deben tener una nueva perspectiva y cambiar ese paradigma de generar valor para los accionistas a integrarse en una economía de valor para todos los actores de interés. Entonces, ese es como el principal cambio que uno dice, bueno, sí, ¿cómo lo abordo? ¿Cierto? ¿Y eso qué implica para mí? Pues yo creo que implica un montón de preguntas, cambios en los modelos de negocio, las miradas de cómo también nosotros nos integramos y abrimos la disposición y la mirada para entender quiénes son esos grupos de interés, por supuesto, principalmente, y cuáles son las diferentes afectaciones que puedo generar para ellos, ¿cierto? Incluyendo el medio ambiente como uno de esos actores de interés que están afectados y que probablemente por eso el capitalismo muchas veces también tiene muchas críticas, porque pues ha habido una afectación reciente pues en los últimos años alrededor del medio ambiente y todo eso debe cambiar. Entonces esta es una mirada que invita como a hacer ese cambio de paradigma, a mirar dónde somos llamados a generar valor, y el capitalismo consciente se integra en una de esas, porque hay muchas, pero es una de las aproximaciones que nos da pistas sobre cómo podemos hacer esa transición y cómo podemos también desde nuestros negocios poner atención en 4 fundamentos que nos permitirán ya luego poder conectar con esa generación de valor para todos, donde todos ganamos, que además es muy importante decir
que aquí no es una escogencia de generar valor para los demás y no para la empresa, sino que también la empresa gana precisamente generando valor para los demás. Esa es como una de esas promesas y aproximaciones del capitalismo consciente. Creo que es muy importante también reflejar, y de lo que vamos a estar conversando un poco también. Excelente, María Luisa, muchas gracias. De verdad, pues esto nos pone realmente en contexto como con esa noción de un propósito superior y no solamente generar valor para un accionista, ¿no? Sino realmente pues tomar conciencia que cómo podemos como empresario generar ese valor para estos diferentes actores. Entonces, gracias, María Luisa. No, a ti por invitarnos a conversar de esto. Yo creo que va a ser una mañana entretenida, una hora entretenida. Así es. Les recordamos a nuestros invitados que pueden hacer sus preguntas a medida que tengan de pronto alguna inquietud a través de nuestro chat o nuestro espacio de preguntas y respuestas. Recordamos entonces que María Elisa nos está acompañando hoy. Ella es negociadora internacional, especialista en estudios políticos, especialista en gerencia de entidades de desarrollo social, en gerencia de la innovación y conocimiento de la Universidad de AFIT, y que actualmente es la responsable de gerencia social y relaciones internacionales en Confama. Gracias, Sí, María. Adelante. si quieres, eso te iba a proponer, que podamos, yo tengo una presentación, de todas maneras quiero invitarlos también para que en cualquier momento, como dice Adriana, hagan sus preguntas y vamos conversando. La idea es que compartamos aquí alrededor de esta primera hora de la mañana una buena conversación y una buena reflexión que nos deje también inspirados para seguir conectándonos desde esto que proponemos en Confama y en muchos otros aproximaciones y liderazgos empresariales que tenemos, no solo en Antioquia, sino a nivel del mundo. Entonces voy a poner, si me lo permiten, voy a compartirles mi pantalla. Yo voy a esperar que me confirmen que pueden verla. Perfecto. Listo, perfecto. Entonces, bueno, voy a empezar. Algunas de las pautas de aquí ya la empezamos pues como a plasmar alrededor con las preguntas que me hiciste, Adriana, pero quiero también como dar una posibilidad también de traer como algunas de esas reflexiones. Lo primero es que, pues, como lo venía diciendo, no es, el capitalismo consciente no es un cuestionamiento a si el capitalismo es esa fuerza generadora de valor o no. No es una invitación a cambiar de modelos económicos, es una invitación realmente a reconocer primero el capitalismo como esa gran fuerza generadora de valor y como la principal capacidad que podemos generar también los seres humanos para hacer un cambio que nos permita generar un mayor desarrollo para toda la sociedad. Hay muchos autores, por supuesto, hay muchos pensadores y pues las diferentes aproximaciones aquí. Adam Smith en la teoría de los sentimientos morales lo plantea como ese sistema de cooperación humana basado en el balance fundamental de nuestras motivaciones y habla del interés propio, pero también de la preocupación de los demás. Yo creo que tal vez a lo largo de los años algunas de estas perspectivas se fueron perdiendo o se han ido perdiendo y la percepción de generación de valor para los accionistas solamente pues lleva a que muchas de las personas, por ejemplo, enunciaran o hablaran de lo que es pues como ese capitalismo que afecta, ¿no? Porque cuando uno ve como ese capitalismo salvaje, yo creo que es como la expresión que uno oye mucho por ahí. Y yo estoy contigo, cuando uno pregunta en un auditorio, en una charla, en una conversación, cuáles son esos atributos que la gente le pondría al capitalismo, normalmente hay una aparición de conceptos o atributos negativos, ¿cierto? Y realmente pues realmente yo creo no, eso pues está sobre todo fundamentado en que en los últimos años la manera como nos hemos aproximado al capitalismo sí ha generado una afectación para algunos de los sectores de interés
y tenemos nosotros mismos desde las empresas que ponernos al frente también para resolver esas afectaciones y para poder reconvertirnos en la solución también de muchos de los problemas que la práctica del capitalismo en los años recientes ha podido generar. Entonces, con eso resumo esa primera idea que es, no, es realmente reconocer en el capitalismo la gran fuerza generadora de desarrollo y entender que los nuevos paradigmas y que las nuevas que las afectaciones recientes nos deben es invitar a hacernos preguntas para transformar aquello en donde estamos generando alguna afectación a los actores de interés o donde no estamos generando la posibilidad de que todos ganen en la ecuación de los negocios. Hay dos autores que nos orientan y que nos inspiran también en esta reflexión, pues el profesor Sisodia, Ras Sisodia es quien inicia con la reflexión y quien da origen a los fundamentos del capitalismo consciente, y Michael Gelb, con quien han hecho varias colaboraciones. Ellos tienen un libro precioso que se llama La Organización Sanadora. No está en español todavía, pues está en inglés, pero lo que hablan es la manera como podemos realmente solucionar gran parte de los problemas del mundo, es la manera como practicamos ese capitalismo. Y con ello, pues simplemente aquí les traigo también parte de lo que ya les introduje alrededor de las preguntas, y es que debemos ser capaces de reimaginarnos una nueva mirada y un nuevo actuar en estos paradigmas de cambio hacia una economía de valor para todos los actores de interés, y a partir de ello realmente poder enfrentarnos de una manera distinta a un momento en donde todo el planeta las personas tienen muchísimo más acceso a información, son además tomadores de decisiones y tienen acceso a conocer cuáles son esas prácticas empresariales, a entender si como empresas somos coherentes con esa generación de valor para todos, y finalmente el mercado también tiene hoy una capacidad de afectar un negocio precisamente por la toma de decisiones cuando ven que no están de acuerdo con algo, ¿cierto? Entonces, parte de eso también es entender que estamos ante una nueva mirada, es un momento histórico de acceso a información, y todo esto se convierte como en diferentes elementos que le dan también cambio y nos deben poner a pensar realmente para entender que esto no es solamente como una teoría por allá, sino que yo creo que ustedes que están al frente de todos sus negocios, pues entienden que esto realmente hace parte de la discusión y del día a día para muchos. Entonces, esto es simplemente una aproximación de lo que les decía al principio. No es solamente el capitalismo consciente como movimiento que ha venido planteando que hay un cambio de paradigma, sino que hay diferentes teorías y un reconocimiento general de todos los actores de incidencia desde los negocios y el desarrollo empresarial, que plantean que el nuevo paradigma está basado en la economía de valor para todos los actores de interés. Esta es una de las principales, también pues es como una evolución de cómo se piensan las empresas, esa generación de valor. Y esto lo digo porque no es nuevo, pues nosotros vemos que muchas veces cuando desde Confama estamos proponiendo, por ejemplo, acciones de mentoría para las empresas conscientes, o el trabajo con empresas y con empresas de la pequeña y mediana empresa en los cursos de capitalismo consciente o en las conversaciones de gerencia social que desarrollamos, nos encontramos con un montón de historias, y muchas veces esas historias son líderes que nos dicen: pero yo era capitalista consciente desde hace mucho, y uno se encuentra realmente que hay unas aproximaciones empresariales en donde la gente desde el origen de sus negocios ha buscado entender cómo puede además generar valor en sus comunidades, cómo puede además entender que a través de sus negocios pueden trabajar, generar, por ejemplo, diseñar la inclusión y hacer parte de una sociedad muchísimo más equitativa, empleando, por ejemplo, personas que normalmente pueden estar normalmente por fuera como de los esquemas o la dinámica laboral. Y esto pues a lo largo de los años ha tomado muchísimos nombres que para nosotros, o para hacer una reflexión también de qué tanta implicación tiene la empresa y qué tanta transformación hacia adentro también genera la empresa desde estas perspectivas, porque el altruismo pues
que es como esa primera versión de venga, yo ayudo a una comunidad específicamente, pero no necesariamente con relación a mi cadena de valor, pues entonces ahí uno dice, pues esas ayudas son muy importantes, pero la transición para las empresas ha venido como cumpliendo una promesa en donde esa manera de ayudar al otro también significa una transformación hacia adentro y un gana-gana, ¿cierto? Que es lo que se plantea también desde el valor compartido, que es desarrollar negocios también con esas comunidades o con esos públicos que puedan estar, con quienes también se pueden generar nuevos negocios. El capitalismo consciente, que está basado en 4 fundamentos, que es un actuar consciente desde adentro de las empresas para llegar a la generación de valor también con todos los actores de interés, o un capitalismo regenerativo que además le pone también una capa de reflexión alrededor de cómo no solamente debemos buscar la sostenibilidad desde las empresas, sino que debemos buscar tomar acciones valientes que regeneren los ecosistemas que hemos venido afectando. Es como una invitación a dejar el planeta mejor que lo encontramos. Y yo creo que a veces estas invitaciones suenan como un lenguaje a veces poco empresarial, porque pues hablamos del amor, del planeta, pero pues realmente es la reflexión tanto individual como colectiva en la cual nos encontramos hoy como seres humanos. Como les decía, el cambio de paradigma y en esta evolución es, venga, desde adentro de nuestras organizaciones podemos hacer muchísimo realmente por generar un cambio. El capitalismo consciente, parte de lo que dice, es nuestro principal actor de interés son las personas que trabajan con nosotros. Cómo podemos incidir en la calidad de vida de esas personas, en su bienestar, cómo, por ejemplo, la manera como nuestros trabajadores se relacionan con el trabajo puede afectar positivamente también a su entorno familiar. Y eso es detenernos a hacernos preguntas, ¿cierto? Entonces yo aquí pues les traigo algunos ejemplos para ir recorriendo un poco la presentación y estas premisas, pero realmente esto es una mentalidad que invita sobre todo como a tomar conciencia, entendido como darnos la oportunidad de mirar las cosas de una manera distinta, de darnos cuenta de eso que antes nos pasaba de largo y realmente desde ahí empezar a identificar cuáles son esos cambios tanto internos y hacia afuera con las comunidades y otros actores de interés que debemos desarrollar. Entonces, como les decía, hay muchos enfoques, no es solamente el capitalismo consciente. Esta perspectiva y estos cambios de paradigma realmente nos invitan a encontrar que pues, en Colombia también, incluso no lo tengo, pero está las sociedades BIC como sociedades de bienestar e interés común, que además ya es un atributo que genera una serie de beneficios tributarios también. Y estos son mecanismos finalmente que empiezan a generar diferentes herramientas para que las compañías puedan entender cómo hacer esa transición, puedan inspirarse, pero puedan también medirse en muchos casos y poder ver dónde tienen esas principales brechas para ir cambiando y generando muchísimo más valor en estas nuevas dinámicas y paradigmas. Entonces, se los quiero traer porque seguramente muchos de ustedes habrán escuchado también sobre algunos de ellos. Hoy nos vamos pues a centrar como en esa reflexión de capitalismo consciente y para reafirmarlo quiero compartirles como algunas de los principales contextos que tenemos también en Colombia que nos llevan a darnos cuenta de la urgencia de este cambio en donde todas las organizaciones del sector privado pues deberíamos también empezar a recorrer. Y lo primero es que pues, esta es una reflexión con unas cifras globales, pero la mirada, como yo te decía ahora, es que a veces dejamos o pensábamos que los problemas sociales los debe resolver es el sector público o el Estado. Y realmente, donde esta es simplemente una cifra, yo no voy a entrar en muchos detalles, pero lo que vemos aquí son las diferentes capacidades de inversión y de recursos que tiene, por ejemplo, que se tienen en los Estados Unidos en 2014 para generar impacto social. ¿Dónde estaba realmente la mayor capacidad de inversión? En las utilidades de los negocios, ¿cierto? Es ahí donde realmente existen las posibilidades de tomar decisiones para invertir en ese impacto social. El gobierno tenía solo una proporción pequeña de eso y las organizaciones sociales, que además también
en muchas ocasiones se deja como la perspectiva de que son las organizaciones sociales las que deben ocuparse de ese bienestar y ese mejoramiento, digamos, de la calidad de vida o trabajo con las comunidades más vulnerables y más afectadas, pues solo tienen realmente un porcentaje y una capacidad muchísimo más pequeña con relación a si las empresas deciden actuar, ¿cierto? Entonces, esta es la perspectiva de esta gráfica, en donde lo que necesitamos es dónde están y cómo realmente sería ese impacto si todos tomamos acciones para ello. Entonces, María Luisa. hola Adriana, claro. Discúlpame. No, pues justamente esto me hace sentido. Recordemos que, por ejemplo, muchas de estas empresas tomaron de pronto aún más conciencia de este contexto durante la pandemia también. Por ejemplo, nos vas a hablar de salud mental, pues justamente fue uno de los momentos donde de pronto el líder también estaba como llamado a desarrollar capacidades, a tomar conciencia que debía cuidar ese cliente interno, justamente sus colaboradores, para que aún a través de este contexto tan difícil que fue, pues no dejar de lado de pronto también el empleo de los jóvenes, las empresas que hoy en día también están, digamos, en las zonas ubicadas en llamadas SOMAC, tocadas por el conflicto armado. Entonces, pues, qué bueno que de pronto tomemos conciencia, ¿no? De estos diversos retos sociales y bueno, aquí en Colombia, pues, hay varios, entonces, de verdad que nos hace sentido. Les recordamos a nuestros participantes que pueden dejarnos sus preguntas a medida que tengan inquietudes a través de nuestro espacio de preguntas y respuestas. Gracias, María Luisa. Adriana, mil gracias por hacer ese hincapié. Yo les comparto que nosotros, por ejemplo, pues hemos tomado también una reflexión. Hay un perro por allí, qué pena, no sé si oigan los ladridos, pero aquí estamos en este entorno con todos los el contexto también. Pero lo que quería mencionarte en respuesta a eso que nos alertas es que nosotros también nos hemos hecho mucho esa pregunta, ¿cierto? El capitalismo consciente, por ejemplo, como movimiento nació en Estados Unidos y se ha ido pues también como instalando alrededor del mundo y en diferentes países. Y parte de la reflexión con la que en Confama nos apropiamos también de estos conceptos es desde una perspectiva local y regional, ¿cierto? Que es donde principalmente actuamos como caja de compensación y es entender entonces cuál es ese contexto de nuestro territorio que nos debe movilizar como empresas para entender cuáles son las afectaciones que tenemos principalmente en el país. Tú mencionas la construcción de paz, mencionas la afectación, por ejemplo, de la pandemia, que es así, pues fue un asunto global, pero particularmente también incrementó los niveles de pobreza en Colombia de una manera que no venía sucediendo en muchísimos años. Veníamos siempre reduciendo los niveles de pobreza y por supuesto eso nos devolvió años atrás. Entonces, entender que nosotros tenemos unos contextos particulares como territorio también es muy importante y es propio de esos liderazgos conscientes. Es, venga, ¿en dónde actúo? ¿Cuáles son los problemas que deberíamos, que nos afectan principalmente como sociedad en donde nosotros operamos y donde generamos valor? Y desde ahí, por ejemplo, para agregar algunos, pues nosotros en Confama, por ejemplo, proponemos que las empresas puedan hacerse también preguntas con relación al sector social. ¿Cuál es esa conexión entre las empresas y el sector social para generar valor juntos? ¿Cuál es la conexión, por ejemplo, entre empresa y sector cultural? Y lo digo como organizaciones del sector cultural y organizaciones del sector social, porque además han sido unas grandes protagonistas en la historia de nuestra ciudad para realmente construir y generar un tejido social que nos permita también avanzar en muchas otras dimensiones y tejernos como una sociedad que siempre está en un constante reto por la construcción de confianza. Entonces, todos esos son premisas y son contextos locales que deberíamos entender, ¿no es cierto? ¿Cuál es el comportamiento, por ejemplo, de las organizaciones en materia de equidad de género, ¿cierto?
que esto es una agenda global. Nosotros particularmente, digamos que estamos mucho más atrás en esos avances que probablemente en países desarrollados se hayan venido dando, pero estamos haciendo la tarea. Entonces, ¿cómo contribuimos ahí? Eso es una pregunta que no es de otros, es una pregunta de cada uno de los que podemos tomar decisiones para cambiar y transformar historias de mujeres, por ejemplo, en este caso, con el ejemplo que les estoy dando. Entonces, muy pertinente eso, es cuál es ese contexto. Y aquí hay algunos de los puntos, por ejemplo, que más nos alertan frente al contexto nacional o frente a nuestro contexto, pues, como país, ¿cierto? Y que lo que decía antes es que no es el sector, no es el Estado el que es llamado a resolver esto, son afectaciones que muchas veces se vienen dando por nuestra misma relación con el trabajo, por ejemplo. Cuando hablamos del estrés, de nuestros niveles de estrés, cuando hablamos de los temas de salud mental, hoy en día alrededor del mundo, como lo traigo aquí a colación, la salud mental y la depresión es una de las principales causas de discapacidad en todo el mundo. ¿Cómo entonces desde las empresas somos llamados a cuidar ese bienestar en las diferentes organizaciones, ¿cierto? Por ejemplo, a raíz de la pandemia, Confama creó la red de amor y cuidado para poder acompañar a los colaboradores de las empresas afiliadas a que tuvieran una línea de llamados, de acompañamiento en las diferentes circunstancias. Por supuesto, fueron momentos de mucha incertidumbre, todavía lo son, de mucha soledad en muchos casos, o afectación, por ejemplo, por que todos nos volcamos a estar en nuestros hogares y entender la dinámica familiar y las exigencias laborales alrededor de las novedades, por ejemplo, de tener a los hijos también en el colegio. Eran muchas llamadas que se recibían así, ¿cierto? Necesito algo de apoyo frente a esta circunstancia. Entonces es darnos cuenta que nuestra relación con el trabajo debería ser una relación que nos permita realmente también darle campo a entender que le tenemos que poner atención a las afectaciones de salud mental y que deberíamos cambiar nuestra relación con el trabajo también para que el estrés no nos lleve a condiciones que puedan estar afectando nuestra salud y en general generando muchísima más presión también sobre los retos de salud pública que tenemos como sociedad. ¿Hay alguna pregunta? Hay una pregunta en el chat, si no estoy mal. Sí, sí, nos dice Juan Gutiérrez, justamente, que qué ponencia tan productiva, María Luisa. Gracias, Juan. Y también le gustaría saber, él es muy cooperativista y en el mundo que hoy está tan fortalecido, por ejemplo, en Alemania, se pregunta, ¿qué nos pasa en Colombia? ¿Por qué no es tan bien visto y qué ayuda tanto, sabiendo que ayuda tanto en el tema de inversión social, este capitalismo consciente? Se hace esa Sí, pregunta, ¿qué eh, pasa? no, Juan, yo creo que no. Esto es precisamente parte, tú nos hablas y nos traes a colación el tema del cooperativismo, ¿cierto? Que ha estado tan presente en Colombia. Y yo creo finalmente que son diferentes mecanismos de generar valor. Nosotros tenemos unas particularidades como país que nos hacen, tenemos muchísimos sesgos y estamos muy divididos, o pensamos realmente que solamente debería haber pues como uno de los mecanismos. Yo creo que es, ¿no? ¿Cómo aprovechamos realmente esas fuerzas y esas juntanzas, digamos, sociales y económicas también que han dado valor en las diferentes comunidades? ¿Qué tienen que aprender las empresas también y las diferentes organizaciones de los modelos de cooperativismo que nos permitan generar también un valor para más actores? Yo personalmente creo que hay muchísima fuerza en las dimensiones del cooperativismo y es una discusión abierta. Incluso alguien me lo mencionaba a raíz de un programa de mentorías que tenemos de organizaciones de empresas con las microempresas proveedoras. Bueno, y entonces si nosotros actuamos en materia de cooperativismo, entonces ¿esto qué significa? Nos están diciendo que deberíamos cambiar como de paradigmas o de enfoques, para nada. Yo creo que es reconocer a partir de estas premisas que las acciones que hay diferentes mecanismos y que esos diferentes mecanismos hoy están llamados
todos hacerse la pregunta de cómo podemos hacer que más personas cada vez se beneficien de nuestra relación con la generación de ingresos, con la generación de utilidades. Entonces, yo desde lo personal creo que todas estas aproximaciones deberían realmente estar enfocados y estar permeados por entender y hacerse preguntas de ante nuevos paradigmas, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué estamos haciendo bien además? Yo creo que precisamente ahí hay muchas pautas o también ahí puede haber muchas claves también para otras organizaciones o para otras empresas en ese actuar. Entonces, sin ser experta en los temas de cooperativismo, sí creo que la invitación es esa, tenemos que tener otras conversaciones, aprender también de lo que hemos hecho bien, aprender también de cómo desde los diferentes modelos y enfoques se han tenido la generación de valor y miremos dónde, qué más podemos hacer, ¿cierto? A mí me gusta mucho traer a colación una frase que usa nuestro director David Escobar, y él menciona que parte de este tema del capitalismo consciente también está como en hacerse las preguntas difíciles, ¿cierto? Como encontrar dónde tenemos como esos, él lo llama un poco más fuerte, como el pecado original como organización y atrevernos a darnos cuenta y con ello ser capaces de transformar. Yo creo que es una pregunta pues muy válida para cualquier organización. Bueno, gracias por las preguntas, sigamos pues conversando. Otro de los temas, como lo decíamos ahora, Adriana, o de contexto, el tema de medio ambiente. Hay algo muy interesante que nosotros hemos venido estudiando, por ejemplo, a raíz del apoyo que brindamos a un mecanismo que es la Encuesta Mundial de Valores, en su capítulo de Colombia, y es ver cómo el cambio, los valores de las personas han cambiado también a través de los años. Antes, por ejemplo, si tú le preguntabas a la sociedad en general, probablemente no tenían tanta preponderancia por el cuidado del medio ambiente como lo tiene hoy, que es la cifra que les traigo aquí. El 69% de las personas que fueron encuestadas frente a una pregunta que es, ¿usted prefiere proteger el medio ambiente o priorizar el crecimiento económico afectando el medio ambiente? Solamente el 31% de las personas responde que preferiría darle prioridad a ese crecimiento económico. Entonces, si casi el 70% de la población le está dando prioridad a la protección del medio ambiente, y sabemos además que nos encontramos pues en un momento en donde somos casi que la última generación que puede tomar acción frente al cambio, entonces, ¿qué debemos hacer como negocios, cierto? Si nosotros tenemos un negocio que puede afectar el medio ambiente, probablemente el público y la sociedad o ese 70% de nuestros clientes va a preferir tomar decisiones si ve que tu modelo de negocio afecta el medio ambiente, ¿cierto? Eso como compañía también tenemos una responsabilidad, no solamente para poder seguir existiendo en el tiempo, sino para contribuir también a un problema una circunstancia que tenemos no solo en Colombia, en donde por supuesto hay unas particularidades. Nosotros somos responsables de cuidar el 6% de la selva amazónica como país, y también tenemos unas afectaciones muchas veces por la manera de nuestros modelos productivos, afectaciones de deforestación, en donde hay que tener alertas de cómo nos podemos llegar pues como a convertir en un país mucho más desértico, ¿cierto? Esas son decisiones que no están allá en el Amazonas, son decisiones que están aquí en cada uno de los negocios y nuestros modelos productivos que tenemos. Otro de los contextos, por ejemplo, lo decíamos al principio, y tú me lo preguntabas, los niveles de pobreza, ¿cierto? Hay algo muy interesante y es, nosotros en Confama nos dispusimos a hacernos inspirados en el capitalismo consciente, en uno de los eventos que participamos con algunos empresarios, entendimos o vimos una experiencia de una compañía que se hizo la pregunta de cómo estaban las personas las personas que trabajaban con ellos, ¿cierto? Cómo eran sus niveles de pobreza. Y se dieron cuenta que realmente tenían primero que todo personas con condiciones de pobreza dentro de sus trabajadores,
y que realmente podían hacer algo también por cambiar. Ellos contaron la historia y nosotros, inspirados en eso, pues en conversación con estos empresarios, pues empezaron a surgir historias también. Uno nos contaba que alguna vez llegó a la planta y se dio cuenta pues que estaban todos los trabajadores un poco conmocionados, y cuando le relataron qué sucedía era que una persona que trabajaba con ellos hacía 20 años pues había tenido una afectación de su hogar por un tema de lluvias, y él pues inmediatamente dijo, pues primero hay que resolverlo, ¿cierto? Tenemos que estar ahí para resolver la situación de esta persona que trabaja con nosotros, pero también su segundo llamado fue, ¿cómo es posible que durante 20 años esta persona hubiera hecho parte de la compañía y nosotros no supiéramos cuáles eran las condiciones de vivienda en las cuales habitaba uno de nuestros colaboradores? Entonces, a raíz de eso, empezamos a indagar en los datos, en las historias, en estas compañías que nos abrieron la puerta para conocer un poco más a sus empleados, y diseñamos un programa que se llama Ruta Progreso, para entender que es que sí es en nuestras organizaciones donde hay gran parte de la sociedad que es más vulnerable, que a pesar de tener un empleo formal con todas las prestaciones de condiciones familiares o realidades que les llevan realmente a vivir en un círculo de pobreza, y que como organizaciones, si le ponemos un enfoque distinto, si hacemos las preguntas, si acompañamos a las familias de una manera diferente y hacemos un proceso de mentoría muy individualizada y especializada, podremos acompañarlos en ese tránsito para salir de esos círculos de pobreza. Eso para hacer un ejemplo. Y es decir, claro, en nuestro contexto vemos en Colombia y alrededor del mundo, pues hay un retroceso frente a los niveles de pobreza impresionantes. Y ahí hay mucho pues que contribuir también desde las empresas. Lo otro es el desempleo juvenil, el desempleo de mujeres, ¿cierto? Hoy cada vez más, pues y sobre todo luego de la pandemia, vemos que hay una recuperación económica, pero no hay una recuperación laboral para las mujeres y los jóvenes. Nos quedamos por debajo de los niveles de vinculación laboral que teníamos pre-pandemia. Entonces, como compañías, ¿qué acción decidida podemos tomar para emplear mujeres y jóvenes, además para entender las realidades de los jóvenes que también hoy se quieren conectar con esos entornos laborales, pero que al mismo tiempo quieren tener la oportunidad de estudiar y quieren tener la oportunidad también de trabajar, digamos, por proyectos y por iniciativas que les permita mantenerse creativos? Eso pues como para mencionar algunos ejemplos. Yo creo que me estoy adelantando aquí con la historia un poco más a lo que hay al final, pero no importa porque así vamos conversando. Otra de los contextos importantes de los cuales debemos ser conscientes es la crisis institucional y la desconfianza, ¿cierto? Hay una mirada no solamente de que, digamos, los asuntos de corrupción están en lo público. También el 68% de las personas que responden a la encuesta mundial de valores plantea que también considera que hay corrupción desde los ejecutivos de los negocios. O sea, es un asunto que nos afecta a todos, ¿cierto? Y esa percepción de desconfianza es algo que nosotros también deberíamos como sociedad buscar resolver. Cómo nos conectamos con diferentes actores de interés, cómo podemos tener una comunicación que sea transparente desde nuestra organización también con todos los actores de interés. Y muchas de estas consideraciones pues hacen que la gente crea que deberían existir otros niveles también, otros enfoques pues económicos, otros modelos económicos, ¿cierto? Eso no es solamente en Colombia, en Estados Unidos también. Yo aquí traigo a colación uno de esos titulares, y es donde la mayoría de los americanos, de los norteamericanos jóvenes preferirían hacer parte de modelos socialistas, por ejemplo, ¿cierto? Eso es algo de las circunstancias de allá, y toda una crisis global alrededor de las instituciones. Y aquí con esto, pues esto lo que les traigo también es entender que sí hay una movilización empresarial. Parte de lo que se plantea aquí es una promesa no solamente de cómo las organizaciones pueden tomar acciones concretas para resolver esos asuntos sociales y esos asuntos que como sociedad nos están afectando,
sino también la promesa de que finalmente es a través de las organizaciones que resuelven y que se entienden como partícipes y protagonistas para resolver esos problemas sociales, también tiene, mejor dicho, el que hace las cosas bien, le va bien, que es una frase además, pues realmente también que el profesor Stoyan, donde nos plantea, esto no es escoger entre usted solamente hacer filantropía y generar valor para todos, es que realmente en los estudios y en la argumentación y la evidencia se entiende que las organizaciones que hacen las cosas bien se conectan mejor con los actores de interés, tienen mejor fidelidad también por parte de sus clientes y a su vez sus clientes prefieren y eso se convierte en un círculo virtuoso también de todos esos modelos de negocio porque estamos afectando positivamente a todos aquellos con los que interactuamos. Algunos ejemplos, pues la movilización empresarial alrededor de la reacción frente al COVID, ¿cierto? Esto, yo creo que nadie, como tú lo decías ahora, ante la pandemia, nadie se quedó por fuera para tomar decisiones de cuidado y progreso para los empleados, para las comunidades. Y hoy vemos que muchas de las encuestas plantean que hoy tenemos un entorno y unas lógicas sociales mucho más solidarias a raíz de todo eso que vivimos. Entonces, esa es la percepción de no estamos solos y todos tenemos una parte que hacer frente a estos diferentes retos que se nos presentan como sociedad. Entonces, a raíz de esto, devolviéndome un poco como a esta pauta que hay aquí a la derecha, en donde dice, habla de la rentabilidad. Lo que el profesor Sisodia, cuando encontró los fundamentos del capitalismo consciente, lo que estaba buscando era entender qué era lo que hacían las compañías que tenían mejores rendimientos en el estándar frente al índice de Standard & Poor's, qué era lo que desarrollaban, por qué les iba tan bien, ¿cierto? Si era que invertían más en temas de publicidad, o pues qué era lo que vendían, qué era lo que comunicaban, y realmente lo que empezó a plantear, lo que él encontró, era que las compañías que mejor les iban eran las compañías que la gente estaban además en el corazón de las personas, y estaban en el corazón de las personas porque se enfocaban en los 4 fundamentos que luego evidenció y plasmó como la parte estructural del capitalismo consciente, que es de los que les voy a hablar en este momento. Sé que nos hemos ido extendiendo, pero aquí pues esta parte pues es más específica. Hay 4 fundamentos que propone el capitalismo consciente. Ya les mencioné de dónde vienen. Los fundamentos es actuar por un propósito elevado, trabajar y generar una cultura consciente, una cultura responsable en la organización, tener liderazgos conscientes, también es necesario las nuevas perspectivas del liderazgo y ahorita conversamos un poquito de lo que eso significa, e integrarnos con los actores de interés de una manera que genere relaciones gana-gana. Esto, por ejemplo, con los temas de propósito superior. Mucha gente dice, bueno, pero ¿qué se trata del propósito superior? Yo siempre he tenido una misión, una visión, la tengo declarada. Y aquí básicamente lo que plantea, hay muchos mecanismos, esto pues yo creo que da para que cada uno también, o otra conversación más adelante, como para encontrar ese propósito superior o declararlo. Pero las pautas es entender que todos los negocios nacieron para resolver algún asunto o alguna problemática o alguna carencia que había con la sociedad. Y muchos de ellos a lo largo del tiempo, pues digamos que pierden o se desdibujan de ese origen y empiezan a darle prioridad también como a la generación de rentabilidad per se. Y cuando volvemos a ese origen y entendemos la causa que buscábamos solucionar al principio, nos podemos encontrar y relatar cuál es ese propósito superior de nuevo. Parte de lo que hacemos en Confama, pues en Confama se hizo el ejercicio de relatar un nuevo propósito superior y no solo de relatarlo, sino de organizarnos para lograr que ese propósito superior sea una realidad, y hoy lo tenemos declarado como la consolidación de la clase media antioqueña. En ese sentido, entonces, volvimos al origen, que fue un pacto valiente entre trabajadores y empresarios para generar muchísimo valor a la familia y dar una mayor, un concepto de solidaridad alrededor del trabajo también, que es la base de la compensación familiar en Colombia. Entonces, esas son algunas de las pautas, es trabajar por un propósito superior,
ser capaces de hacernos esas preguntas difíciles también para encontrar el propósito superior, preguntarles a los que nos rodean, a nuestros clientes, qué es lo que perciben de nosotros como compañía, y si nosotros dejáramos de existir, qué significaría, por ejemplo, para ellos. Todas esas son preguntas difíciles que nos permitirían también como darnos cuenta de cuál es ese propósito, por qué estamos ahí y cuál es la mejor manera para generar un mayor valor en la sociedad, más allá de la rentabilidad. Estos son simplemente algunos ejemplos de declaraciones más recientes de propósito superior. Como pueden ver, esta es una perspectiva que incluso ha permeado, por ejemplo, al Grupo Bancolombia, que es pues, una de las empresas pues, más grandes o más grandes empleadores también de nuestro territorio. De Lolita, que es una mediana empresa, Metro, que en este caso es una empresa mixta también, y pues todo, yo con lo que traigo a colación aquí es que esto está realmente llamado a que todos nos hagamos estas preguntas, no solamente la gran empresa, sino todas las organizaciones de la sociedad. Debemos reflexionar sobre cuál es el valor que estamos generando y declararlo para organizar la manera como tomamos decisiones. Otro de los puntos, o ese segundo fundamento, es el liderazgo consciente. Tú me preguntabas, Adriana, también, bueno, ¿cuáles son las características de esos líderes conscientes, cierto? Y hoy en día, pues, lo primero es que son líderes que son llamados a darle prioridad también al éxito colectivo, ¿cierto? Más allá de los éxitos individuales. Un líder consciente hoy en una organización no está solamente llamado a generar buenos resultados, todo lo contrario, debería ser llamado y también, digamos que evaluado en cierta forma por cómo es capaz de generar innovación para generar relaciones gana-gana con todos los actores de interés, cómo cada vez más genera valor en esas cadenas que nos unen o en esas conexiones empresariales que nos unen con otras empresas, con nuestros proveedores, con los clientes, cómo se relaciona con la competencia. Esa es una de esas principales premisas, pero hay otras también que es liderar desde el amor, pues simplemente no generan miedo en los entornos laborales, dan espacio para el error, dan espacio para aprender además del error. Son líderes que dan paso también a la creación o la mirada de las ideas y las iniciativas deben llegar también desde los diferentes equipos. Tienen un mayor balance también en esa relación como de su lado femenino y de su lado masculino con los diferentes atributos que eso representa. Y también deben tomar decisiones difíciles cuando se necesita, pero son decisiones que se toman buscando generar la menor afectación posible para la comunidad, para los aliados pues, que está afectando. Ese es un liderazgo consciente. Hay unos libros preciosos además que nos hablan de liderazgo consciente. Creo que aquí uno puede meterse horas y horas para hablar de este tema, pero yo solamente les voy a traer como algunos de los ejemplos. También es corto. María Luisa, discúlpame, nos pregunta Juan también que si es posible que compartamos la presentación y también quisiera preguntarte luego, pues al final de tu intervención justamente, cómo Confama también puede ayudar a estos empresarios de pronto a mejorar esas capacitaciones, esas formaciones, de pronto con cursos internos, pero para lograr ser esos mejores líderes que buscamos para tener ese impacto en las organizaciones. Claro que sí. Pues nosotros para hablar, por ejemplo, de liderazgo, hemos creado, hay varias como dimensiones para ir respondiendo a esa pregunta y es, nosotros tenemos un programa de gerencia social que es el donde trabajamos Ana Milena, que también está por aquí, donde trabajo yo y un equipo que somos en total de 7 personas y creamos permanentemente contenidos de inspiración, pero también reflexiones como para qué pilotos deberíamos crear para cerrar estas brechas conjuntamente entre empresas y caja de compensación. Y tenemos contenidos, hay muchísimo contenido en la página, por ejemplo, para que empiecen por la parte más fácil. Métanse a la página de Confama, en el micrositio de gerencia social, y hay un montón de conversaciones, de historias, de testimonios que también hemos ido creando a lo largo de estos años para entender cuál es ese actuar consciente, qué ejemplos tenemos en Antioquia, cuáles son esas tendencias también a las que nos enfrentamos como empresas de los
diferentes sectores, y por ahí hay una primera puerta para irse metiendo muchísimo más en estos temas. Luego también hemos creado la escuela empresarial. La escuela empresarial es una instancia que hoy desde Confama le da vida también a cursos que ayudan no solamente a cualificar a los trabajadores, sino también a formar liderazgos conscientes, en donde ya uno puede, si quiere hacer un curso de capitalismo consciente muchísimo más estructurado y amplio, lo puede hacer, o en donde puede, por ejemplo, tomar cursos alrededor también de temas de diversidad e inclusión, y cómo los líderes pueden tomar decisiones para diseñar la inclusión en sus organizaciones, o pueden tomar cursos de sostenibilidad o temas de culturas regenerativas. Hay todo un portafolio que yo creo, pues, lo más fácil aquí para responder, pues, allá es que nos puedan también, pues, contactar, tú puedes compartir mi correo o nos escriben al correo de gerencia social @confama.com.co para indagar un poco más. Ustedes, las empresas que son afiliadas a Confama también pueden escribirnos o pueden tal vez, si tienen ya un asesor delegado, puede conversar, podemos hacer una cita para entender también qué más hay, porque hay cursos, pero también hay programas, por ejemplo, el programa de mujeres líderes para promover liderazgos de mujeres que estén en sus compañías y que estén haciendo, que puedan acceder a una mentoría o que sean mentoras también de otras mujeres para incidir en esa participación de mujeres en la toma de decisiones desde el sector privado. Esto para algunos ejemplos, ¿cierto? Pero yo creo que hay muchísimo que podemos ir creando. Nosotros partimos desde valoraciones, desde encuestas de bienestar para entender también cuáles son como los principales retos de la organización. Con ello podemos medir y trabajar juntos para diseñar todos esos planes, no solo de bienestar, que es lo que normalmente conecta a una empresa con su caja de compensación, sino otros retos que estén dados desde estas perspectivas de capitalismo consciente y de generación de valor para todos. Pero bueno, ese es un paréntesis que gracias por darme pues como la oportunidad también de contarles un poco esto que ha representado en Confama, porque para nosotros es algo que no ha sido solamente contar hacia afuera, ¿cierto? O promover hacia afuera las otras organizaciones, sino que también ha generado muchísima reflexión hacia adentro y que nosotros también a medida que lo promovemos también vamos haciendo cambios en nuestra organización. Y parte también, por ejemplo, es cómo vivimos esa cultura consciente, en donde finalmente son culturas que también son mucho más horizontales, hay mucha más colaboración, como lo decía ahora, se genera o se diseñan para que también haya muchísima participación, muchísima mayor inclusión de las ideas, son culturas donde se valora la diversidad también de las ideas y hay espacios también para el debate. La cultura consciente son culturas menos jerárquicas, digamos que antes en las organizaciones había muy pocas personas que accedían a cierta información. Hoy en día la tendencia también es que la información relevante y de estrategia sea también algo que lo vivan y que todo el mundo realmente esté en contacto y entienda cómo desde cada uno de esos propósitos individuales o los roles de cada una de las organizaciones, de cada una de las personas se contribuye a esos propósitos organizacionales. Y para eso tiene que haber una cultura realmente que le dé paso realmente a esa apropiación de ese propósito, a esa apropiación de esas estrategias, pero que todo el mundo también entienda y sea capaz también de reflexionar cómo desde lo que yo me levanto a hacer cada día estoy contribuyendo al propósito organizacional, pero también cómo me conecto, porque mis propósitos personales también están inmersos y también se ven digamos, habilitados por mi entorno laboral. Yo creo que eso es algo importante de la cultura y lo que nos propone la cultura consciente. El otro fundamento es la integración con actores de interés. Aquí básicamente es entender que hacemos parte de un ecosistema de muchos actores que están haciendo parte de nuestro día a día y con quienes tienen una buena relación con nosotros o no, con nuestros proveedores, cómo nos relacionamos con ellos, cómo nos relacionamos, por ejemplo, con las comunidades en donde operamos. Cada uno, yo creo que esto pues no es una receta única, cada compañía tiene una lista o una serie de actores de interés propios
que debería enunciar, listar, entender y medir cómo están esas relaciones para promover que sean canales de comunicación muy abiertos, que sean, por ejemplo, unas relaciones que permitan la búsqueda común de valor, entender, por ejemplo, a un proveedor si nuestras condiciones de pago, nuestras políticas de compra lo afectan positiva o negativamente y cómo lo podemos cambiar o adaptarlo. Estas son algunas de las pautas simples pues, que son pasos que las organizaciones podrían hacer, pero es entender que sí es posible generar relaciones gana-gana con todos los actores de interés. Hay que tener una disposición y una mentalidad para abordarlas, para abordar esas conversaciones y ser capaces también de enfrentarnos y de resolver aquello donde probablemente estemos haciendo una afectación negativa. Bueno, esos son los diferentes, ya pasamos por todo, ¿cierto? Propósito, liderazgo, cultura y actores de interés. Aquí estamos con los 4 fundamentos. Yo creo que por aras del tiempo y para mirar si hay alguna otra pregunta, voy a pues dejar aquí la presentación. Yo se las mando y Adriana, ya, tú también se la puedes compartir pues como a todas las personas que asistieron hoy a la charla y ya como decíamos, un primer momento para muchas más conversaciones también. Por supuesto que sí, María Luisa, muchísimas gracias. Como nos recordaba también Ana Milena, aquí también se los coloqué en el chat para toda información que requieran en el email de gerenciasocial@confama.com.co pueden encontrar esta información. Igualmente está este webinar y la presentación la podrían, se las vamos a enviar primero que todo la presentación a los correos electrónicos que ustedes utilizaron al momento de inscribirse. E igualmente esta retransmisión la pueden encontrar en la rúbrica retrospectiva de la página de la Cámara de Comercio e Industria France Colombia, que es cci france-mediocolombia.com. Desde ahí, pues, inclusive también pueden encontrar nuestra agenda de eventos de las próximas charlas, inclusive el 24. Tenemos una charla sobre cómo gestionar la innovación en las pymes. Entonces, los invitamos a todos a que sigan asistiendo a este circuito de conferencias, porque la idea es traerles contenido de calidad y no duden pues, justamente en hacernos cualquier observación sobre temas también que ustedes quisieran tratar y que sea de valor para sus organizaciones. María Luisa, te agradezco de verdad nuevamente por este compartir de ideas, de conocimientos desde la experiencia. Gracias por abrirnos las puertas también de Confama, justamente para que estos líderes, que son todos ustedes, empresarios, para que llevemos esta reflexión a los actos, porque realmente nuestra economía lo necesita, pero desde un enfoque diferente. Entonces, para saber cómo hacer mejor las cosas, somos una red de aliados, no duden entonces en levantar la mano, igualmente desde la Cámara de Comercio, France Colombia, nos pueden escribir a medellín france-mediocolombia.com y cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, con mucho gusto estaremos para contestarlas. Muchas gracias, María Luisa, por este espacio. A ti, Adriana, muchísimas gracias y a todos ustedes por estar aquí. Voy a hacer una cuñita final también, es que vamos a estar en el segundo semestre con una misión a Francia de permacultura para conocer los modelos también que se están desarrollando allí y cómo eso puede inspirarnos también a diferentes líderes empresariales en Antioquia. Solemos hacer estas misiones también para conectarnos con tendencias globales. Ahora en junio vamos a estar alrededor de economía circular en Suecia. Muy bienvenidos, te vamos a pasar información, es otro de nuestros formatos que olvidé ahora mencionar de qué estamos haciendo, pero creo que pueden ser de mucho interés, además una conexión extra también entre Francia y Confama, que creo que es una relación muy valiosa, entonces cuenten con nosotros para todo lo que necesiten y que esto sea, como lo decíamos, el comienzo de muchas más relaciones para trabajar juntos. Muchísimas gracias a ustedes. A ustedes, a Ana Milena también agradezco mucho por haber ayudado a hacer este puente. Angelie Correa,
afiliada a la Cámara agradece también este espacio. Dimitri Guyet saluda y agradece también por esta presentación. Entonces, muchas gracias a todos ustedes también, queridos empresarios, por asistir, por acompañarnos y por hacer valioso todos estos momentos. Para todos un excelente día. Adiós y gracias. Gracias.